Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Igual, pues les agradezco que estén igual acompañándonos en otra plática más por parte de Enterprise y SIT Soluciones. Y bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Luis Fernando González Amador, asesor CompaKey de la empresa ISIT Soluciones. Actualmente, pues somos distribuidores de la marca. Ya contamos ya con 10 años de experiencia y pues manejamos diferentes tipos de modalidades y beneficios que les puedan pues facilitar los procesos a ustedes, ¿no? Entonces, actualmente pues estamos brindando asesorías, capacitaciones, estamos también dando soporte técnico acerca de los sistemas de CompaKey y también estamos generando o viendo la parte de implementaciones de los sistemas. Actualmente les voy a presentar un video referente al sistema de CompaKey Nóminas, más o menos con los beneficios del sistema, y ahorita que finalice, pues enfatizamos un poquito más del tema del sistema de los sistemas de CompaKey. CompaKey Nóminas, el sistema que administra tu nómina y te ayuda a cumplir con las obligaciones de ley. Emite CFDI y timbra tus recibos de nómina por cada registro patronal. Envía CFDI emitidos de empleados a través de tu correo electrónico. Genera la póliza contable del pago de nómina, adjuntando los CFDI emitidos. Crea la conciliación contable entre la información de CompaKey Nóminas y CompaKey Contabilidad. Con su tablero fiscal, identifica diferencias en el cálculo y pago de ISR en los CFDI. Analiza el cálculo de ISPT para tener la certeza de que se calcula con base a la ley. Concilia la información con SUA y cumple con las cuotas obrero-patronales. Captura las incidencias masivas por medio de Microsoft Excel. Crea folios ilimitados sin costo de los CFDI de tus empleados con complemento 1.2 y anexo 20. Más de 1 millón de empresas están agilizando sus procesos con nuestras soluciones. Por algo, somos el PAC que emite más CFDI de nómina en México. Perfecto, perfecto. Pues bueno, ahí vimos más o menos una presentación del sistema de CompaKey Nóminas. Vimos más o menos las funcionalidades principales del sistema, y como lo menciona ahí, el sistema de CompaKey Nóminas pues me va a permitir pues llevar ese control exacto de mi nómina. Puedo llevar el control de mis percepciones y deducciones, puedo meter incidencias dentro de mi rubro de movimientos, puedo llevar los cálculos correctos de ISR, de Infonavit, puedo meter también la parte de pues los movimientos de algunas incidencias que se manejen. También cuestión de pensiones, también yo puedo meterlas dentro del mismo sistema de CompaKey Nóminas. Puedo llevar también mi registro a través de Excel con la hoja electrónica que tiene el sistema. Yo desde la misma hoja electrónica desde Excel, yo puedo igual empezar a meter información de mis movimientos de mis empleados, y los puedo importar a mi sistema de CompaKey Nóminas. Tengo también un tablero fiscal. Este me permite como que visualizar o analizar la información que yo tengo de los XML, de
de los empleados, de los recibos de nóminas que yo tengo ya timbrados en mi sistema de nóminas y compararlos con los recibos que tiene el SAT. Entonces yo hago ahí una carga o descargo, digamos, que los recibos que tiene el SAT y los comparo o los confronto con lo que tiene nóminas. Entonces ahí yo puedo hacer una conciliación y puedo verificar si hay diferencias en esos movimientos. Tengo también pues diferentes tipos de reportes que me pueden pues beneficiar y poder visualizar también la información que tengo con mi sistema. Obviamente también la conexión con SUA, que también es un tema muy importante en cuestiones de IMSS. También yo puedo hacer esa conexión. Igual se hace la conexión y me permite también generar igual un reporte en el que me permite visualizar la información pues, de los empleados y los movimientos que se han generado. Entonces, la verdad que la herramienta de Compact y Nóminas, pues digamos que sí es una variante muy completa, sobre todo por el beneficio que nos brinda también el timbrado ilimitado de las nóminas. Ahorita, con la versión 4.0, también ya se están haciendo esas modificaciones y esas actualizaciones para que ya se empiece a timbrar con esa versión. Entonces, sí los invito a todos, a las personas que les interese o que le requieran a lo mejor una demostración acerca del sistema de Compact y Nóminas, con todo gusto y con toda confianza se las podamos brindar en una demostración, alguna capacitación o algún tema referente al sistema de nóminas también. Obviamente, no dejando de lado los otros sistemas. Tenemos igual en la línea de Compact, pues están los sistemas contables, es decir, contabilidad, tenemos el sistema de bancos. Y ya en la línea comercial, que es la línea que se maneja como llevar el control o la administración de mi empresa, pues ya tenemos los sistemas comerciales, por ejemplo, el sistema de Compact y comercial, que me permite también llevar mi control de inventarios, mi control de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces, ya puedo llevar todo ese control, sobre todo la cuestión de la facturación electrónica. Entonces, tenemos ese sistema que es un poquito más completo. Obviamente, si solamente les interesa el hecho de facturar, tenemos el sistema de Compact y factura electrónica, que ese sí nos va a permitir llevar mi control también de cuentas por pagar. Y pues yo puedo generar ahí mi facturación, obviamente también mencionando que ya tengo incluido el tema de la versión 3.3 y la versión 4.0 que se está anexando. Obviamente los demás complementos, complemento cartaporte y los diferentes complementos que vayan surgiendo dentro de este proceso. Entonces los invitamos a todos que se puedan unir o que también conozcan nuestra página de Facebook, nuestra página de ICIT Soluciones y la página también de Enterprise. También vamos a estar subiendo pues, las diferentes pláticas o las diferentes promociones que van surgiendo durante el mes. Entonces, pues los invito, ya si requieren alguna asesoría, alguna capacitación, con todo gusto vamos a estar a la orden. Pues me despido igual. Les agradezco igual por el tiempo que nos brindan a todos y vamos a estar pendientes en las próximas pláticas. Gracias, Fernando. No, de nada a ti, Mari. Antes de que continuemos con el contador, con su tema del día de hoy, veo aquí en el chat que hay una pregunta precisamente de Paula. Paula nos está preguntando que si somos una escuela. Perdón, Paula está preguntando, una pregunta para el contador. Ahorita que él inicie se le va a contestar. Y nos están haciendo otra pregunta. Y nos pregunta María, que si somos una escuela. Nosotros no somos una escuela, somos distribuidores de los sistemas de Compact. El licenciado Fernando es precisamente el encargado de manejar todos los sistemas que son de Compact. Nosotros podemos ayudarles con alguna duda, alguna aclaración o incluso alguna una capacitación que requieran para que puedan ustedes tener los conocimientos básicos de los sistemas Compact. Los sistemas Compact, pues siento que es una herramienta muy útil para los contadores, los administradores, pues que manejan lo que son su trabajo del día a día. Y también por ahí veo una pregunta donde me preguntan
que si les vamos a proporcionar el material Sí, que nos sí, está... nos pregunta aquí la señorita Vilma. En este caso, actualmente CRM ya no está disponible, sin embargo, está todavía disponible la herramienta de Celsup. Ya no está como tal unificado con CompaKey, pero Celsup todavía sigue vigente todavía. Ok, Fernando, gracias. El No, de material, nada, igual. Un el saludo para material, Vilma. el material, la licenciada Telma pregunta que si se le va a proporcionar. Sí se le va a proporcionar ya sea por correo o por medio de un WhatsApp, o bien podrán encontrar todo el material en nuestra página de sfiscal.com.mx. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar ahora sí con el contador Miguel. Contador Miguel. Sí, ¿me Adelante, escuchan? contador. Sí, adelante, contador. Por ahí me comentabas, o bueno, comentabas que hay unas preguntas. Sí, así es, contador. Tenemos una preguntita de Telma. La licenciada Telma. Comenta ella que si esto quiere decir que si no alcanzamos la mínima garantizada, nos tocaría mínimo, pregunta ella. Sí. En caso de que un trabajador no cumpla con las 500 semanas cotizadas para efectos del 73 y ya tenga 65 años, el Seguro Social no le va a poder otorgar una pensión como se merece. En este caso, va a darle una declaratoria al trabajador de lo que es su pensión y el trabajador tendrá que buscar una aseguradora para contratar un seguro de renta vitalicia. En caso de que el trabajador no le alcance para pagar ese seguro, entonces tendrá que meter un oficio al instituto para promover que le otorguen la pensión mínima garantizada y entonces, en conjunto con el gobierno federal, se la tendrían que otorgar. Gracias, contador. Tenemos otra pregunta en nuestro chat con la licenciada Paula. Pregunta, si promedian al trabajador a 20 años de vida, pero fallece antes ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué tiene el Afore? Ok, con los recursos de la FORE, si el trabajador fallece antes del promedio que saca su Afore, la parte que está en el Afore tendrán que otorgársela a sus beneficiarios. Para ello, el trabajador al momento de hacer el trámite de pensión debe de firmar un documento que es declaratoria de beneficiarios. Y ahí en esa declaratoria de beneficiarios tiene que considerar a quién le quiere otorgar la pensión en caso de que él pueda fallecer. Ok, Y no se entonces pierde el dinero, pregunta. no se debe de perder dinero. Al contrario, la Afore tiene la obligación de entregar esos recursos a los beneficiarios. Ok, contador, muchas gracias. Son todas ahorita las preguntas. Ok, perfecto. Entonces, continuamos con nuestro tema. Ahora sí, vamos a comenzar a mencionarles qué es la modalidad 40. Se dice que la modalidad 40 es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Es un derecho y beneficio que por ley tienen los trabajadores que comenzaron a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Consiste en realizar aportaciones voluntarias
que solo se pueden hacer si el trabajador dejó de cotizar con un patrón, así que puede mejorar el promedio salarial, sumar semanas y por ende obtener un monto mejorado de pensión con total apego a la ley. Ese incremento en el monto de la pensión se obtiene a través de la combinación de dos factores. Primero, aumento del número de semanas cotizadas ante el IMSS. Y segundo, mejorar el promedio salarial de los últimos 5 años cotizados. Todo esto, pues, tiene un fundamento legal. En el artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Perdón, contador. ¿Sí? Pregunta a la licenciada Yaneli, ¿y si no se designan beneficiarios? Si no se designa beneficiarios, si el trabajador le queda en vida su esposa, sus hijos, tendrán que reclamar ese derecho ante la AFORE. Como no va a haber una declaratoria de beneficiarios, tendrán que comparecer con los documentos legales de ellos, en donde conste que tienen relación con el trabajador fallecido. En este caso, tendrán que demostrarlo a través de actas de nacimiento o algún otro documento legal que puedan ellos demostrar que son personal directo, familiares directos del trabajador fallecido, para que la AFORE les pueda otorgar esa parte de pensión que le corresponde al trabajador. Pero se les debe de otorgar siempre y cuando demuestren con otros documentos que efectivamente son familiares directos del trabajador. Ok, contador, muchas gracias. Estamos para servirle. Bueno, pues continuamos entonces. Le comentaba que el fundamento legal de lo que es la modalidad 40 está en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Y dice que el trabajador asegurado, que el trabajador debe de tener un mínimo de 52 semanas de cotizaciones acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años. Al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario o superior al que tenía en el momento de la baja. El asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan por mensualidad adelantada y cotizará de la manera siguiente. Respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el asegurado cubrirá por cuanto hace al ramo primero la totalidad de la cuota y por los otros 2 ramos cubrirá el importe de las cuotas obrero-patronales, debiendo el Estado aportar la parte de cuota social que conforme a esa ley le corresponde. En el seguro de invalidez y vida, el asegurado cubrirá las cuotas obrero-patronales y el Estado la parte que le corresponda de acuerdo a los porcentajes señalados en la ley. Adicionalmente, el asegurado deberá cubrir las semanas que corresponderían al patrón y al trabajador, señaladas en el párrafo segundo del artículo 25 de la ley. Eso considera las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios. A todo esto, ¿qué podemos destacar? Bueno, que el trabajador que quiera incorporarse a este régimen pagará las cuotas de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. No tendrá derecho a prestaciones médicas. Las tendrá una vez que el trabajador ya obtenga su pensión. Entonces, es muy importante aquí empezar a recabar información, hacer un estudio integral de qué le conviene al trabajador. Aquí precisamente tenemos esta tabla donde nos muestra los porcentajes de las cuotas de modalidad 40. En el caso de gastos médicos pensionados,
dice que el porcentaje será del 1.425%. Invalidez y vida, el 2.375%. De retiro, el 2%, y cesantía en edad avanzada y vejez, el 4.275%, dando un total de 10.075%. Como les mencioné, en este caso, el trabajador no tiene derecho a prestaciones médicas hasta después que le otorguen la pensión. ¿Qué requisitos debe cumplir el trabajador para incorporarse a esta modalidad? Bueno, primeramente, ser trabajador inactivo, que no se encuentre cotizando ante el IMSS. Segundo, tener cotizadas por lo menos 52 semanas de trabajo en los últimos 5 años. Tercero, solicitar el alta a la modalidad 40. Y cuarto punto, haber comenzado a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Ojo, es muy importante aquí tomar en cuenta este dato. La modalidad 40 va a beneficiar a trabajadores que estén por pensionarse en la ley del 73. Los que empezaron a cotizar después o a partir del 1 de julio de 1997, la pensión es por la AFORE. Y como ya les mencioné, la AFORE tiene su procedimiento para otorgar la pensión. Entonces, solamente los trabajadores que estén en la ley del 73 pueden ser beneficiados con esta modalidad. ¿Dónde se presenta el trámite? Bueno, el trámite se puede presentar de dos formas. La primera es de manera presencial. Tienen que acudir a la subdelegación que le corresponda en los horarios establecidos. Acuérdense que por la pandemia, muchas subdelegaciones han fomentado la parte de las citas. Hay algunas subdelegaciones que para poder entrar necesitan haber sacado cita anteriormente. Entonces, para que vayan checando si la subdelegación para sus trámites necesitan sacar cita o pueden ir directamente sin cita. Dentro de los documentos que le van a solicitar es el escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafo o huella digital. Documento que contenga el número de seguridad social. Ese documento pues, puede ser la tarjeta de identificación del trabajador, una tarjeta que daba el Seguro Social, o el documento de alta de alguna de las empresas en las que estuvo el trabajador, o también se puede encontrar en el documento de constancia de semanas cotizadas. También deberán incluir identificación oficial vigente, comprobante de domicilio. Actualmente el comprobante de domicilio puede ser de energía eléctrica, de agua, de teléfono, siempre y cuando no pasen más de 2 meses. Si una persona lleva un documento que ya tiene 6 meses emitido, no lo van a hacer válido. Entonces, por lo regular son 2 meses hacia atrás. El recibo de pago de la cuota obrero patronal correspondiente. El recibo de pago, una vez que se realice en la ventanilla bancaria, tendrá que ser llevado ante la oficina del Seguro Social para que ellos tengan conocimiento que empezaron a hacer sus aportaciones en la modalidad 40. Y algo muy importante, lo que les comentaba, la constancia de reconocimiento de semanas cotizadas emitida por el Seguro Social. Ante esto, me ha tocado presenciar 2 casos. Uno, el primero es
Anteriormente, los trabajadores, cuando iban a ser contratados, se mandaba la solicitud de alta al Seguro Social. Y era un formatito, media carta, que llevaba 3 hojitas. La primera era para el Seguro Social, era color blanco. La segunda era en color azul, que era el comprobante del patrón. Y la tercera era una hoja rosada, que era el comprobante del trabajador. Muchos aún siguen conservando la hoja rosa, la famosa hoja rosa, que precisamente era un anexo a ese formato, el AFIL 02, alta del trabajador. Entonces, ¿qué pasó? Llega una persona para hacer la pensión, el trámite de pensión, y nos dimos cuenta que en la constancia de semanas cotizadas tenían ciertas empresas, pero no estaban incluidas todas. Cuando fuimos al seguro y empezamos a checar las empresas en las que había laborado esta persona, pues no tenían más registros más que las que aparecían en esa constancia. Sin embargo, el trabajador había guardado esos papeles rosas, esas hojas rosas de alta del seguro, y tenían más empresas en las que había laborado. Se hizo un escrito, un oficio de aclaración, y le solicitamos al Seguro Social que reconociera las empresas que se señalaban en los documentos, en las hojas rosas de ese trabajador. Lógicamente, tenían 1,200 semanas en esa constancia, pero al momento de que el seguro reconoció a esas empresas que habían pagado esas cuotas, pues las semanas subieron a 1,700. Entonces, pudiera haber algún caso de esos en los que quizás el Seguro Social no tenga en esa constancia todas las empresas donde ha estado laborando el trabajador, pero si el trabajador guarda esas hojas rosas, pudiera servirle para que le aumenten esas semanas que el seguro no tiene reconocidas en ese documento. Esa es la manera presencial. Aquí, en su parte izquierda, hay un formato de un escrito solicitando la adhesión a la modalidad 40. Es un escrito sencillo, un oficio en el que se le dice al seguro que se tiene conocimiento de la modalidad 40 y se quiere el trabajador adherir a ella. Ahí mismo, la persona encargada de realizar ese trámite, la persona del instituto, pues va a otorgarle al trabajador el aviso de inscripción. En este caso es el AFIL 02. Lógicamente que este ya es un formato más nuevo, pero pues donde tendrá que corroborar el número de seguridad social del trabajador, el CUR, el RFC, nombre, apellidos, y aquí pues también va a quedar manifestado el salario con el que el trabajador quiera adherirse a la modalidad 40. Ese es un formato de constancia de semanas cotizadas en el IMSS, lo que yo le comentaba. En algunos casos pudiera la autoridad no tener todas las semanas porque pues fue un cambio, ¿no? Del papel a lo electrónico. Entonces, pudieran no tener todas las empresas registradas aquí. Sin embargo, si el trabajador ha guardado esas hojas rosas, que son las altas que en aquel tiempo se utilizaba, con un oficio de declaración se puede solicitar al Seguro Social que se reconozcan esas semanas que el patrón pagó en su momento. Y lógicamente, pues las semanas van a aumentar. Otra opción de poder
adherirse a esta modalidad 40 es en línea. Precisamente les pongo aquí la parte de la dirección electrónica en donde el Seguro Social tiene o está registrado para la inscripción a la modalidad 40. En este caso, ¿qué es lo que está pidiendo en la primera parte? Pues el CUR, el correo electrónico y pues capturar la imagen que aparece ahí. Es muy importante que el correo electrónico sepan cuál es la contraseña de acceso. ¿Por qué? Estamos ahorita en un periodo de pandemia que aunque la mayor parte de los mexicanos ya estamos vacunados, aún todavía falta porque pues la enfermedad se quite, se vaya, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que tomar precauciones, seguir tomando precauciones. En el caso de algunas subdelegaciones, les comentaba, tienen que hacer cita, tienen que sacar cita para poder hacer los trámites. En este caso, la autoridad del Seguro Social da dos opciones, una presencial y la otra en línea. Ahorita mayormente se están dando las adhesiones en línea, ¿sí? Por eso es muy importante que el correo electrónico sepan la clave de acceso. La guarden muy bien porque ahí les van a llegar las notificaciones, le va a llegar la inscripción al régimen voluntario y les van a llegar los formatos para pago de las cuotas de la modalidad 40. Aquí, en el portal del Seguro Social, vemos que una vez validado los datos anteriormente, nos van a mostrar esta pantalla de opciones. Vamos a darle un clic en donde dice inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio y vamos a dar iniciar trámite. Una vez que le demos iniciar trámite, nos va a salir una serie de avisos en los que vamos a ir dándole ciertos datos. Por ejemplo, verificar el domicilio. El Seguro Social tiene un domicilio en el cual tú como trabajador has manifestado y es el que va a aparecer, ¿sí?, en la plataforma del Seguro Social. Si has cambiado de domicilio, entonces tendrás que modificar los datos para que la autoridad tenga el domicilio correcto y puedas ser localizado por cualquier eventualidad. Segundo, capturar el salario base de cotización. Hay más adelante le voy a mostrar una tabla de los salarios, ¿sí?, que el trabajador pueda tener opción a elegir qué salario le convendría más, ¿sí? Ese es el paso número 2. El paso número 3 sería confirmar los datos. En ese sentido es, mi domicilio está correcto, el salario base de cotización está correcto, sé cuánto voy a pagar y le doy confirmar datos. E inmediatamente la autoridad tendrá que enviar un correo, ¿sí?, para recibir el resultado de la autoridad. Ese resultado puede ser que sí se haya validado, que sí sea autorizado la inscripción o que le haya faltado algún requisito, tenga que reponer el procedimiento o simplemente el trabajador no es apto para entrar a la modalidad 40. No te escucho, Mari. Licenciada Perdón. Mari. Ahí está. Contador, tenemos una pregunta en el chat de la licenciada Ana. Pregunta, ¿es la persona que hace el oficio
quien asigna el monto que va a estar pagando? En ese oficio, yo le puse de ejemplo de un salario, creo que es un salario, bueno, ahí le puse que es la UMA, es una UMA. Sin embargo, más adelante le voy a poner una tabla porque el salario base de cotización va a depender también de la capacidad de pago del trabajador. Y puede ser de un salario mínimo de 2 UMAs hasta 25 UMAs. De ahí que pues el trabajador decida qué importe puede pagar, ¿sí? Y eso es lo que va a manifestar en el Seguro Social. Por eso, en el aviso de inscripción del trabajador, ahí va a quedar qué salario le corresponde. Pero es el trabajador quien va a decidir cuál es el salario base de cotización y cuánto puede pagar de aportaciones. Gracias, Conta. Tengo un comentario de la licenciada Amada de la Paz. Comenta, tiene 2,180 semanas cotizadas, 61 años de edad, un año en modalidad 40, con un salario base de cotización fija, 2,240 con 50 centavitos. Ok. Ahí me da a entender que el trabajador tiene 2,100 semanas. Aquí debió haberse hecho una proyección si los salarios con los que había cotizado eran muy bajos, porque pudiera haber pasado que en los últimos 5 años el salario pudo estar registrado medianamente para recibir una buena pensión. En esos casos quizás no debió haber inscrito a la modalidad 40. Sin embargo, si el salario fue bajo, entonces ahí sí le beneficia entrar a la modalidad 40. Comenta la licenciada que cotizó con su último patrón 13 años con un salario base de 597 con 26 centavos. Pregunta, ¿cómo realizo el cálculo para determinar la pensión de cesatia que alcanzaría, se me cierra aquí el chat. Pregunta, ¿cómo realizo el cálculo para determinar la pensión de cesantía que alcanzaría si decide tramitarla? Si decide tramitarla hoy. Ok. Acordémonos que el Seguro Social tiene varios factores para hacer su cálculo. En el caso de la ley del 73, en primera son las semanas cotizadas. Segundo, la edad. Tercero, los porcentajes que va a determinar la ley de pensiones. Y si tiene beneficiarios. Son cálculos que anteriormente ya hemos visto. Sin embargo, y queda abierta la propuesta, si alguno de ustedes quiere que se haga un tema sobre el cálculo de la ley 73, lo pueden solicitar. Y con mucho gusto hacemos ese tema, especialmente cálculo de la ley 73. Pero son varios factores, son varias tablas y una de ellas son incluso criterios que el mismo Seguro Social determina para influir en el cálculo de la pensión. Tenemos otra pregunta del contador Augusto y pregunta, ¿ha de tener el tope de UMAS para efectos de estar pagando en modalidad 40?
Si acordémonos que la ley del Seguro Social manifiesta que el trabajador puede estar de un salario a 25 salarios, que a partir del 2016, pues, se crearon las UMAS. Entonces, el trabajador puede estar cotizando en la modalidad 40 hasta 25 UMAS. Bien, gracias, contador. Tenemos otra pregunta de la licenciada Yaneli y nos pregunta, ¿los beneficiarios qué requisitos deben de cumplir si estarían súper bien un curso práctico, que usted proporcionara un curso práctico? Ok, para el cálculo de la pensión 73, me imagino yo. Creo que sí, contador. Ok, para los beneficiarios, si es esposa, le van a pedir su acta de matrimonio del trabajador. Le piden también acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial y el CUR. Ojo, y les vuelvo a retomar. Sus documentos, cotéjenlos. Cotéjenlos de que tanto en el acta de nacimiento como el INE como el CUR deben de llevar la misma información. Han pasado casos en los que a veces, digamos que una persona se llame Gonzalo. Sabemos que normalmente Gonzalo se escribe con Z, pero ha pasado que en algunas circunstancias Gonzalo lo han escrito con S. Aparece el acta de nacimiento, un Gonzalo con S, en el INE Gonzalo con Z, en el CUR Gonzalo con Z, y por esa letra que está mal escrita, pues el trabajador o la persona beneficiaria tiene que hacer trámites de corrección de datos. Entonces, antes de cualquier cosa, antes de tener que ir a perder el tiempo a las oficinas del Seguro Social, corroboren los datos de sus documentos oficiales. Gracias, contador. Sí, mire, también la licenciada Carla nos está como comentando un comentario, una sugerencia que le gustaría que impartiera algún curso con el tema del cálculo de la ley de 1973 como comentario. Y por ahí también Telma nos está comentando que si le podemos proporcionar su correo y su teléfono para contactarlo personalmente. Ok, claro que sí. En el caso de que quieran ustedes el tema de cálculo de la ley del 73, con mucho gusto, pueden ustedes poner sus comentarios en el WhatsApp y programamos un tema de cálculo de ley 73. Está muy interesante, realmente es la base y a veces desconocemos los criterios que incluso la autoridad pueda determinar para otorgar la pensión. Entonces, con mucho gusto, dejen sus comentarios en el WhatsApp y pues programamos un curso, un tema de cálculo de pensión 73. Y pues la contadora que quiere una asesoría más personalizada, bueno, pues al final tomamos pues sus datos y vamos a estar al pendiente. Claro que sí, contador, muchas gracias. Yo creo que sí, más adelante a lo mejor nos pueda usted impartir algún curso sobre cálculo de ley de 1973, porque sí nos están escribiendo en el chat que están interesados en un cursito relacionado al cálculo de ley. Ok, pues aquí estamos a la orden. Contador, si me lo permite, buenos días. Vilma Berenice. Buenos días. Mucho gusto.
Tengo algunas preguntas. Mire, para comenzar con el ejemplo que mencionó al inicio de los 140,000 pesos que tienen en el Afore, ¿qué pasaría si esta persona que tiene al 2022 los 65 años entiende que empezó cotizando con la ley del 73 y posteriormente siguió trabajando y bueno, ya entra la ley del 97? ¿Qué pasa en ese caso? Yo creo que en ese ejemplo él decidiría mejor irse por una pensión del IMSS para que llegue a la mínima garantizada, que es de 5,000 pesos al año actual. Pero ¿qué pasa con lo que quedó en el Afore? O sea, él tendría a disposición prácticamente dos ingresos, uno por parte del IMSS y uno por parte del Afore, de esos años que trabajó del 97 para acá. En el caso de que el trabajador tenga un saldo en la Afore tiene la obligación de entregárselos o en su momento, o en su caso, perdón, ese saldo pasarlo al instituto y entonces el instituto tendrá que hacer un incremento a la pensión. Okay. Y hay que tomar en cuenta si le conviene, porque ese saldo lo puede recuperar en una sola exhibición o lo puede trasladar al instituto y el instituto tendrá que hacerle un aumento de la Nuevo pensión. cálculo. Okay. Así es. Muy bien. En base a su experiencia con lo que comentaba del reconocimiento de semanas cotizadas de otras empresas, aproximadamente de cuánto es el tiempo de espera para que el instituto reconozca esas semanas por otras empresas que no aparecen en el sistema. No hay tiempo. Okay. Aquí, ¿cómo la autoridad va a determinar o cómo le va a hacer el reconocimiento? Con los documentos que el trabajador tenga en su poder. Les comentaba, anteriormente, antes de 1980 o cuando empieza la ley 73, se daban unos formatos en papel que eran en media carta. ¿Sí? Esos formatos en papel llevaban el acuse original que se queda en el instituto, uno para el patrón y uno para el trabajador. Entonces, esos formatitos rosas, si el trabajador los tiene en su poder, puede ir al seguro y con un oficio solicitar que se reconozcan las semanas que no aparecen en la constancia de semanas que tiene el instituto. Sí. Así es como en ese oficio se le anexa copia, no entregue los originales, van a entregar copia de esos formatos y el instituto, a su proceder, tendrá que reconocer esas semanas que el patrón en su momento pagó por el trabajador. ¿Le ha ocurrido que no los reconozca el instituto? En algunos casos sí. ¿Por qué? Porque no tienen referencia que el patrón haya pagado estas cuotas. Por eso en esas situaciones no se pueden reconocer. Okay. Si te soy sincero, sí nos ha pasado, pero pues en esta determinación, en lo que se pueda reconocer o lo que pueda reconocer el trabajador con base a los documentos que tiene el trabajador, pues en ese sentido no hemos tenido ninguna situación, salvo que el patrón haya dado el alta y no haya pagado las cuotas en su momento, entonces no se le podrán reconocer, pero en las veces de los casos que hay esos formatos, hojas rosas, sí se le reconocen las semanas al trabajador. Ok, muy bien. Y por último, contador, en el caso del escritorio virtual hay unas opciones para un simulador de pensión. ¿Qué tan recomendable es utilizarlo o qué tanto porcentaje hay de que coincida realmente con la pensión con la que nos pueda determinar el IMSS? Sí, actualmente el gobierno federal ha reestructurado ese cálculo de pensión. En su plataforma de la CONSAR está ese apartado de calculadora de pensión. Normalmente,
es el 95% de acierto Ok. y un 5% de inefectividad, pero con eso el trabajador puede visualizar qué promedio le alcanzaría de pensión y con eso, pues, si el instituto tiene algún otro importe menor, pues pueda justificar o aclarar esa situación. Ok. Entonces, un 95% de efectividad es correcto. Sí. Ok, muy bien. Le agradezco, contador. Oh, Para espérate, servirle. ajá. La vine a visitar. Ajá. No, hijo, ya. Oye, yo te puse ropa para cambiarte. No la vi. El audio. Por favor, ahí ¿Todo bien? hay alguien que tiene su Bueno, muchas micrófono. gracias. Gracias. No te cambiaste ni de tu título. De Hay nada. alguien que tiene su Te micrófono dije, yo te encendido. dije que te puse ropa. Lo puedes silenciar, no creo nos escuche. Ah, ya. Ok. Mari, ¿alguna otra situación? Sí, contador. A ver, acá tengo otra preguntita. Estaba yo silenciando el audio. Permítame. Pregunta a la licenciada Janelli, ¿un concubino puede ser beneficiario? Sí, así es. ¿Cómo se va a demostrar que el concubino tenía o estaba con la persona? Bueno, como no hay un documento oficial, como un acta de matrimonio, lo que tiene que hacer es hacer un oficio en donde manifieste que el concubino vivía con la trabajadora. Para ello, tendrá que en ese documento tener como mínimo 4 testigos. Yo les recomiendo que sean testigos, por ejemplo, vecinos, porque normalmente, pues, ven qué familias viven en su cuadra y pues es más factible cuando la autoridad, si en algún momento llega a hacer alguna investigación, poder preguntar a los vecinos y que ellos puedan decir que efectivamente sí llevaban una vida de concubinato. Entonces, es muy importante que tengan, que pueden hacer un oficio. Si no hay acta de matrimonio, entonces se hace un oficio con 4 testigos de preferencia para que quede demostrado en un futuro que sí existía relación con la trabajadora. Ok, contador, muchísimas gracias. Hasta el momento son todas las preguntas ahorita. Ok, licenciada María, gracias. Bueno, vamos a seguir. Nos habíamos quedado precisamente en los pasos del trámite. Vamos a hacer un recuento, es verificar domicilio, capturar el salario base de cotización, confirmar los datos y recibir el resultado en el correo electrónico. Aquí les muestro una tablita más o menos general de los números de UMAS que el trabajador puede poner como salario base de cotización. Y vamos a empezar, por ejemplo, en el caso de 5 UMAS, ¿sí? El salario base de cotización sería de 481.10, el salario mensual de 14.433. Tendría que pagar un total en cuotas de 1.473 pesos y la pensión a cobrar sería de 8.704. Por ejemplo, si nos vamos a una
a un salario base de cotización de 15 UMAS, que serían de 1,443.30, el salario mensual sería de 43,299. Tendría que pagar un total en cuotas de 4,420.54 y tendría una pensión a cobrar de 26,818. En el caso que el trabajador quiera cotizar con el salario más alto, que son 25 UMAS, serían 2,405.50, con un salario mensual de 72,165. Tendría que pagar en total de cuotas 7,367.57 y tendría una pensión a cobrar de 41,049. Como vimos el ejemplo anterior de una pensión de ley 73, lo que le correspondería al trabajador serían de 4,100 pesos aproximadamente, a comparación de estos valores que se muestran en modalidad 40. Para muchos trabajadores esto es un beneficio. Sin embargo, también caemos en la realidad, la capacidad que el trabajador pueda pagar. De ahí emana que esto puede ser un beneficio, que lo puedan tener o que no. Entonces, en esta tabla entonces presentamos los valores UMAS con lo que se tendría que cobrar cuando ya estén en el proceso de tramitar su pensión. Les platicaba entonces que el correo es muy importante. ¿Sí, licenciada Mari? Tenemos otra pregunta de Telma. Nos dice, una vez que ya elegí una cantidad de UMAS, ¿a cabo de los años puedo modificarla a la baja o a la alta? Ok. En la modalidad 40 nos dice que el salario base de cotización debe de ser con el último salario registrado por el patrón. En caso contrario, puede ser a la alta. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú decides, al iniciar la modalidad 40, quiero estar con 5 UMAS. ¿Ok? En total se va a pagar mensualmente 1,473.51. Pero, ¿qué pasa si quiero aumentar? Se supone que la cuestión de tener las sumas es aumentar para tener más pensión. No le veo el caso que sea la inversa, es decir, si tengo 10 sumas, bajarle a 5. Porque entonces siento que ya no es congruente lo que se está proponiendo. Recomiendo que sea mejor a la alza y no a la baja. Si tú estás con 5 UMAS, pero quieres pasar a 10, ¿qué es lo que se tendría que hacer? El Seguro Social, cuando hay 2 meses que no ha pagado, hace una suspensión al trabajador en esa modalidad. ¿Sabes qué? Ya perdiste el beneficio. Sin embargo, a los 2 meses, se tiene que volver a meter el oficio para que el Seguro Social lo pueda reincorporar. Y en ese oficio que se va a meter nuevamente, entonces sí, ¿sabes qué? Ahora ya no quiero estar en 5 UMAS. Quiero a 10 UMAS, 15 UMAS, 20 UMAS, 25 UMAS. Como les comentaba, aquí depende de la capacidad de pago del trabajador. Entonces, si es posible, siempre es preferible que sea a la alza y no a la baja. Muchas gracias, contador. Pregunta nuevamente Janely, ¿pero se pierde lo anterior? O sea, lo que se pagó de modalidad 40 con el pago de las 5 UMAS. No, todo va
cuenta, todo cuenta para efectos del cálculo de la pensión. Así es que no se pierde nada. Lo que sí es que si tú quieres, por ejemplo, si estás en un salario y quieres reducirlo, pues al final te va a afectar porque pues el monto de la pensión pues va a ser un poco menos. Ok. Comenta ella que en el IMSS me dijeron que no podía subir el pago con una persona. No sé, a lo mejor pudiera tener algún problema en la plataforma, pero si me permites, licenciada Mari, amiga participante, Yaneli, la licenciada Yaneli. Yaneli, contora Yaneli, precisamente en marzo de este año, acabo de hacer esta inscripción en la continuación voluntaria del régimen obligatorio de la modalidad 40 y en el correo nos mandaron el aviso de inscripción inicial. ¿Qué es lo que contiene este aviso? Los datos del trabajador, el domicilio y donde consta que se ha inscrito en la modalidad 40, en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. ¿Sí? Entonces, la plataforma sí debe de estar funcionando bien. Digo, este documento que yo les presento aquí es fechado en marzo de 2022. Entonces, por ahí a lo mejor algún paso no se hizo bien y pues por eso el Seguro Social no lo pudo tramitar. Pero pues de que está funcionando correctamente, pues sí está funcionando, ¿no? Incluso en el... Ajá. Perdón, comenta nuevamente la licenciada Yaneli ¿Sí? que sí había decidido pagar cierto monto, ya no lo podía incrementar y que hizo el trámite presencial. Ajá, ok. Sí, de hecho, aquí más que nada por la cuestión de que el Seguro Social suspende si no se pagan las cuotas como debe de ser, pero al término de 2 meses puede uno seguir hacer otra vez la solicitud y el Seguro Social tiene la facultad de poder ingresar, de reingresarlo, mejor dicho. En este caso, si no se puede en la plataforma, si no pudiste en la plataforma, pues está la opción de trámite presencial. Comenta la licenciada Yaneli que entonces tendrá que verificar eso, se lo va a checar. Muchas gracias. Comenta también, tengo otra pregunta, licenciado, de Amanda de La Paz. Pregunta, ¿cuál es la edad máxima para inscribirse a la modalidad 40? La edad máxima. Cada trabajador es un caso diferente. Sin embargo, la edad conveniente sería a partir de los 60 para que pueda cotizar 5 años y esos 5 años le pueda dar plusvalía a su pensión. Es decir, si el trabajador trae pocas semanas cotizadas o tiene un salario muy bajo, entonces a partir de los 60, con 5 años cotizando en la modalidad 40, puede tener ese beneficio, tener semanas de incremento y tener un salario base que le pueda dar una pensión satisfactoria. Ok, gracias. Pregunta la licenciada Telma, y si tuviera la cantidad de 25 UMAS por 3 años más o menos, 250,000, ¿se puede hacer un solo pago? Sí, se puede hacer un solo pago. Aquí, como es una cantidad mayor, es decir, en el correo van a estar mandando
por ejemplo, este formato, que es el formato del CIPARE, pero esto lo van a mandar mensualmente. Si una persona quisiera hacer el pago anual, tendría entonces que ir a la subdelegación, hacer el trámite presencial y que el mismo instituto le otorgue el CIPARE, pero con la cantidad anualizada. Y entonces, pues desde ahí pues ya se puede pagar adelantado por el año que se pretende hacer, ¿no? Ok, correcto. Gracias, contador. Continuamos. Ok, gracias, licenciada María. Entonces, como les comentaba, en el correo pues le van a venir la inscripción y va a venir lo que es el formato de pago. Es muy importante que ese formato, una vez que se haya realizado, tengan que llevar una copia incluso al instituto, pues para que el instituto tenga conocimiento de que se están realizando en tiempo y en forma. ¿En qué momento podemos perder el derecho a estar en la modalidad 40? El derecho establecido en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito dentro de un plazo de 5 años a partir de la fecha de baja. Declaración expresa firmada por el asegurado manifestando su baja en la modalidad 40. Dejar de pagar las cuotas durante 2 meses. Ser dado de alta nuevamente en el régimen obligatorio en los términos del artículo 12 de la ley. Trámite nuevo, procedimiento nuevo. Entonces, si ya no estás pagando tus cuotas y quieres hacer una modificación, tienes que volver a hacer un escrito y manifestar el salario que quieras cotizar para efectos de la modalidad 40. ¿Se puede reingresar a la modalidad 40? El asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria, cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivos. La solicitud deberá formularse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su baja en la continuación voluntaria. Es decir, el trabajador que no haya pagado 2 meses consecutivos en sus cuotas tiene la opción de regresar a la modalidad 40. No todo está perdido. Entonces, son opciones que el instituto otorga a los trabajadores, pues con la finalidad de que su pensión sea razonablemente de buen importe. Entonces, el trabajador solamente por la falta de pago puede reingresar a la modalidad 40. Y bueno, ya como último, tenemos que el 16 de diciembre de 2020 salió un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. ¿En qué consiste? En el caso de la modalidad 40, en el 2022, la cuota que yo les comentaba está en 10.075%. Sin embargo, en ese decreto se reforma una disposición y a partir del 2023 el porcentaje de la cuota de modalidad 40 irá subiendo en el apartado de cesantía en edad avanzada y vejez. Como bien se muestra en esta tabla, en este ramo se va a ir incrementando hasta el 2030, que el tope establecido es de 13%, y entonces el costo o las cuotas de la modalidad 40 se pagarán a un 18.800%.
Licenciado, perdón por interrumpirlo nuevamente. Creo que por ahí teníamos levantada la manita la licenciada Vilma. Creo que quería hacerle a lo mejor una pregunta. Ok. Sí, contador, con referente a lo anterior que comenta del reingreso, ¿hasta cuántas veces pueden tener un reingreso o no hay límite? Deben de tener un reingreso O sea, entiendo que solamente. después de 2 meses de que no se paga, puedo reingresar, pero pensemos Ajá. que esta persona pues es pues ya por la edad a lo mejor tiene un negocio y quiere iniciar pagando, no sé, 5 UMAS, ¿no? Y a los 2, 3 meses tiene un problema, no va a poder pagar, pasan los 2 meses, se reingresa, pero esta misma situación de esa crisis económica se repita, no sé, unas 2 o 3 veces en el año. ¿Sí se puede permitir más de un reingreso o está topado a un cierto número de reingresos por año? Mira, Pensando en una opción mala, en ¿no? una plática que tuve con personal del Seguro Social, nos manifestaba que la opción es una vez al año. Ok, No tiene que ser 2 o 3 veces, porque si no, entonces la autoridad, acuérdate que la autoridad tiene facultades de comprobación, claro. ¿sí? Entonces, la autoridad puede estimar, ¿sí? El procedimiento que se está ejerciendo pueda causar dolo y mala fe. Ujú. Para no caer en eso, es mejor que el trabajador revise el periodo en el que va a poder reingresar el salario, base de cotización, para pagar sus cuotas. Y les vuelvo a comentar, es muy importante que ustedes analicen con su cliente cuál es el pago que pueda hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces le podemos ofrecer al cliente, ¿sabes qué? Pues te conviene 25 UMAS. Sí, pero la capacidad de pago nada más está a 10. Entonces, no lo obliguemos, sino le demos opciones. Entonces, por lo general es una vez al año y, y de preferencia mejor que sea una sola vez como lo marca la ley para no recaer en tantas inconsistencias. Ok, eso me lleva a otra pregunta. Lo que comentaba de que se puede hacer un solo pago de manera anual, como casi no pasa con los clientes de que de repente tienen algunas actividades que no vemos en bancos ni en facturas, y cuenten ellos con el recurso, sí habría una fiscalización, ¿verdad? Si de repente decide el cliente depositar una gran cantidad al año para este tema y que no esté en su contabilidad, sí habría ahí un tema de, no sé, de lavado de dinero, ¿podría ser? Bueno, es que el lavado de dinero ya es otro tema y aquí es el lavado de dinero, acuérdate que es el recurso de procedencia ilícita. ¿Cómo lo obtuviste? ¿Sí? Exacto, mientras, suponiendo que no tengo manera de comprobar de dónde obtuve el dinero y lo quiero incluir en la modalidad 40 en un pago anual, a esa iba mi pregunta. Sí, mientras la autoridad no te ponga objeciones, tú lo puedes hacer. Tú cobras y si quieres pagarlo adelantado, lo puedes hacer. ¿Sí? Mientras la autoridad no te cuestione de dónde lo obtuviste y es lícito que hagas el pago a la modalidad 40, no le veo ningún problema. Ok, gracias. Para servirte. Continuamos, contador. A ver, Ok, espérame, estoy viendo que ¿Perdón? otro chat. En el chat dice, para los retiros anticipados de Afore, ¿se pueden recuperar las semanas cotizadas? Retiro anticipado de Afore. Ujú. Sí. Ajá. Ahí que sea un poquito más específico.
No sé, Ok, a ver. A ver, mientras me la pone un poquito más clara la licenciada Moto, tengo otra pregunta, contador. El aumento de porcentaje de cesantía, ¿se me va a ir actualizando año con año? sí, así es. Así es. Si ya entraste en el 2022 con la modalidad 40, a partir de enero de 2023 empiezan estos cambios. Entonces, no hay que espantarse si en el pago, en el formato de pago, te venga un poco más de lo que se pagaba normalmente. Pero es precisamente por esos cambios que se han hecho la ley de pensiones. ¿Sí? Licenciada Mari. Sí, estaba yo viendo el chat para ver si me aclaraban un poquito más la pregunta que tenía ahí. Pero no, a ver, le repito nuevamente la pregunta, contador, es para los retiros anticipados de Afore, ¿se pueden recuperar las semanas cotizadas? Los retiros anticipados de Afores. Quiero entender que es una persona que se va a pensionar por la ley 73. Acuérdate que en el Afore lo que va a contar es el importe que tú tengas en tu Afore, no tanto así las semanas. Las semanas cotizadas va a depender o sirve para un cálculo para efectos de la ley 73. En el caso del Afore lo que tienes que recuperar es dinero, no vas a recuperar semanas. Ok, tenemos otra pregunta de Elizabeth Montes. Comenta, ¿se puede contratar modalidad 40 antes de los 60 años? Por ejemplo, 57 con 2 años sin empleo, sin cotizar en el IMSS. Sí, aquí va a depender del trabajador. Tiene 57 años actualmente. Son 5 años que el Seguro Social va a hacer el promedio para checar cuánto es el importe que le correspondería de pensión. Si ya dejó de laborar y tiene menos de 5 años sin estar laborando, puede el trabajador inscribirse a la modalidad 40. Lógicamente que hay que tomar en consideración la parte de los años. Si tiene 57 más 5 años, estaría en 63 años, que le correspondería una pensión más o menos de 80-85%. No sería el 100%, porque el 100% se otorga a partir de los 65 años. Ok, gracias, contador. Hasta el momento quedamos con esas preguntas. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Y seguimos. Entonces, les comentaba la parte de esta reforma a la ley de pensiones, en el cual el costo de la modalidad 40, pues se irá incrementando año con año hasta el 2030 y cuyo costo será de 18.800%. Pues hasta aquí es mi intervención. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por este tiempo que han decidido estar con nosotros, acompañándonos, y espero que sus dudas hayan sido resueltas. Licenciada Mari, ¿algún comentario más? Sí, contador, antes de finalizar, pues nada más para invitarlos a todos nuevamente al próximo curso que vamos a tener el día 27. Les voy a compartir la pantalla. El día 27 vamos a tener el curso a las 11 de la mañana con el tema de tratamientos fiscales y facturación de pagos por concepto anticipado. Este va a ser expuesto por el contador Jared Terán
Y bueno, los invitamos a todos los que nos acompañaron al día de hoy, que de la misma manera nos acompañen el día de mañana, pues para retomar este curso que también es muy importante y les pueda ayudar en sus herramientas de su trabajo. Asimismo, pues les invito a que nos sigan en nuestra página dsfiscal.com.mx. Ahí nos podrán encontrar todo el material e incluso el material del día de hoy y de los anteriores cursos que si por alguna razón no pudieron tomarlo o quieren retomarlo por alguna duda que tengan, lo pueden encontrar en nuestra página dsfiscal.com.mx. Igual que nos pueden seguir por medio del Facebook en Compaq Distribuidor Autorizado Enterprise. Bueno, de mi parte sería todo y obviamente les pido que si alguien está interesado en algún curso o para confirmar su asistencia de los próximos cursos, porque ya también vamos a tener los cursos del mes de mayo que también van a ser muy interesantes, nada más confírmenme por medio de un WhatsApp, por mi teléfono que ahí aparece en la pantalla o bien por medio de un correo electrónico para que yo pueda confirmar su asistencia. Y si alguien requiere del material y no lo puede descargar, pues también que me lo hagan saber por medio del correo para que yo se los pueda proporcionar. Bueno, de mi parte, contador, sería todo. Nuevamente les agradecemos por su participación y que tengan todos muy bonita tarde. Igualmente, feliz día a todos.